Capítulo 7. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres, y se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua, y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua, llevándosela de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo del de Gedeón. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá, y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento, y digan: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y, sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Meholá, cerca de Tabat. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y Aser y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas. Por toda la región montañosa de Efraín, Gedeón envió mensajeros que decían:
desciendan contra los madianitas y apodérense antes que ellos de los vados del Jordán hasta Bet-bará. Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los vados del Jordán hasta Bet-bará. También capturaron a Oreb y Zeb, los dos jefes madianitas. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron la cabeza de Oreb y de Zeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Capítulo 8. Los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Y se lo reprocharon severamente. ¿Qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes? Replicó él: ¿no valen más los rebuscos de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y a Zeb, los jefes madianitas. Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice no fue nada. Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. Gedeón y sus 300 hombres, agotados pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Allí Gedeón dijo a la gente de Sucot: denles pan a mis soldados, están agotados y todavía estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿acaso tienes ya en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darle pan a tu ejército? Gedeón contestó: está bien, cuando el Señor haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. Desde allí subió a Peniel y les pidió lo mismo, pero los de Peniel le dieron la misma respuesta que los hombres de Sucot. Por eso les advirtió a los hombres de Peniel: cuando yo vuelva victorioso, derribaré esta torre. Seba y Salmuna estaban en Carcor con una fuerza de 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos del oriente, pues habían caído en batalla 120,000 soldados. Gedeón subió por la ruta de los nómadas al este de Noba y Yogbea, y atacó al ejército cuando éste se creía seguro. Huyeron Seba y Salmuna, los dos reyes de Madián, pero él los persiguió y los capturó, aterrorizando a todo el ejército. Cuando Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le anotó los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Luego Gedeón fue y les dijo a los hombres de Sucot: aquí están Seba y Salmuna, por causa de quienes se burlaron de mí al decir: ¿acaso tienes ya en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darles pan a tus hombres que están agotados? Se apoderó de los ancianos de la ciudad, tomó espinos y zarzas del desierto, y castigando con ellos a los hombres de Sucot, les enseñó quién era él. También derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Entonces les preguntó a Seba y a Salmuna: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Parecidos a ti, respondieron ellos. Cada uno de ellos tenía el aspecto de un príncipe. Eran mis hermanos, replicó Gedeón, los hijos de mi propia madre. Tan cierto como que vive el Señor, si les hubieran perdonado la vida, yo no los mataría a ustedes. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: vamos, mátalos. Pero Jeter no sacó su espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Seba y Salmuna dijeron: vamos, mátanos tú mismo. Al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna, y les quitó a sus camellos los adornos que llevaban en el cuello. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros, y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón les dijo: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Pero tengo una petición, añadió: que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te los daremos, le contestaron. Así que tendieron una manta, y cada hombre echó en ella un anillo de su botín.
El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 19 kilos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. Con el oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Jerubbaal, hijo de Joás, regresó a vivir a su casa. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina que vivía en Siquén también le dio un hijo, a quien Gedeón llamó Abimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás su padre, en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Erigieron a Baal Berit como su dios, y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubbaal, es decir, Gedeón, no obstante todo lo bueno que él había hecho por Israel. Capítulo 9. Abimelec, hijo de Jerubbaal, fue a Siquén a ver a los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a todo el clan de su madre: pregúntenles a todos los señores de Siquén, ¿qué les conviene más? ¿Que todos los 70 hijos de Jerubbaal los gobiernen, o que los gobierne un solo hombre? Acuérdense de que yo soy de la misma sangre que ustedes. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los señores de Siquén, estos se inclinaron a favor de Abimelec, porque dijeron: él es nuestro hermano, y le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit, con el cual Abimelec contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran. Fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Jerubbaal. Pero Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, se escondió y logró escaparse. Todos los señores de Siquén y Bet-Miló se reunieron junto a la encina y la piedra sagrada que están en Siquén para coronar como rey a Abimelec. Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y les gritó bien fuerte: escúchenme, señores de Siquén, y que Dios los escuche a ustedes. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos, y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió: he de renunciar a dar mi aceite, con el cual se honra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Después los árboles le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce, para ir a mecerme sobre los árboles. Luego los árboles le dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: he de renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Por último, todos los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano. Ahora bien, han actuado ustedes con honradez y buena fe al coronar rey a Abimelec. Han sido justos con Jerubbaal y su familia, y lo han tratado como se merecía. Mi padre luchó por ustedes, y arriesgando su vida, los libró del poder de los madianitas. Pero hoy ustedes se han rebelado contra la familia de mi padre. Han matado a sus 70 hijos sobre una misma piedra, y han hecho de Abimelec, hijo de su esclava, el rey de los señores de Siquén, solo porque él es pariente de ustedes. Si hoy han actuado con honradez y buena fe hacia Jerubbaal y su familia, que sean felices con Abimelec, y que también él lo sea con ustedes. Pero si no, señores de Siquén y Bet-Miló, que salga fuego de Abimelec y los consuma, y que salga fuego de ustedes y consuma a Abimelec. Luego Jotán escapó, huyendo hasta Ber. Allí se quedó a vivir, porque le tenía miedo a su hermano Abimelec.
Abimelec había ya gobernado a Israel 3 años, cuando Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelec y los señores de Siquem, quienes lo traicionaron. Esto sucedió a fin de que la violencia contra los 70 hijos de Jerubbaal y el derramamiento de su sangre recayera sobre su hermano Abimelec, que los había matado, y sobre los señores de Siquem, que habían sido sus cómplices en ese crimen. Los señores de Siquem le tendían emboscadas en las cumbres de las colinas y asaltaban a todos los que pasaban por allí. Pero Abimelec se enteró de todo esto. Aconteció que Gaal, hijo de Ebed, llegó a Siquem junto con sus hermanos, y los señores de aquella ciudad confiaron en él. Después de haber salido a los campos y recogido y pisado las uvas, celebraron un festival en el templo de su Dios. Mientras comían y bebían, maldijeron a Abimelec. Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién se cree Abimelec y qué es Siquem para que tengamos que estar sometidos a él? ¿No es acaso el hijo de Jerubbaal y no es Zebul su delegado, que sirvan a los hombres de Hamor, el padre de Siquem? ¿Por qué habremos de servir a Abimelec? Si este pueblo estuviera bajo mis órdenes, yo echaría a Abimelec. Le diría: reúne a todo tu ejército y sal a pelear. Zebul, el gobernador de la ciudad, se enfureció cuando oyó lo que decía Gaal, hijo de Ebed. Entonces envió en secreto mensajeros a Abimelec, diciéndole: Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han llegado a Siquem y están instigando a la ciudad contra ti. Ahora bien, levántense tú y tus hombres durante la noche y pónganse al acecho en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, lánzate contra la ciudad. Cuando Gaal y sus hombres salgan contra ti, haz lo que más te convenga. Así que Abimelec y todo su ejército se levantaron de noche y se pusieron al acecho cerca de Siquem, divididos en 4 compañías. Gaal, hijo de Ebed, había salido y estaba de pie a la entrada de la puerta de la ciudad, precisamente cuando Abimelec y sus soldados salían de donde estaban al acecho. Cuando Gaal los vio, le dijo a Zebul: mira, viene bajando gente desde las cumbres de las colinas. Confundes con gente las sombras de las colinas, replicó Zebul. Pero Gaal insistió, diciendo: mira, viene bajando gente por la colina ombligo de la tierra, y otra compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Zebul le dijo entonces: ¿dónde están ahora tus fanfarronerías? Tú que decías: ¿quién es Abimelec para que nos sometamos a él? ¿No son esos los hombres de los que tú te burlabas? Sal y lucha contra ellos. Gaal salió al frente de los señores de Siquem y peleó contra Abimelec, pero éste los persiguió, y en la huida muchos cayeron muertos por todo el camino hasta la entrada de la puerta. Abimelec se quedó en Arumá, y Zebul expulsó de Siquem a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, el pueblo de Siquem salió a los campos y fueron a contárselo a Abimelec. Entonces Abimelec tomó a sus hombres, los dividió en 3 compañías y se puso al acecho en los campos. Cuando vio que el ejército salía de la ciudad, se levantó para atacarlo. Abimelec y las compañías que estaban con él se apresuraron a ocupar posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Luego 2 de las compañías arremetieron contra los que estaban en los campos y los derrotaron. Abimelec combatió contra la ciudad durante todo aquel día, hasta que la conquistó matando a sus habitantes. Arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella. Al saber esto, los señores que ocupaban la torre de Siquem entraron en la fortaleza del templo de El-Berit. Cuando Abimelec se enteró de que ellos se habían reunido allí, él y todos sus hombres subieron al monte Salmón. Tomó un hacha, cortó algunas ramas y se las puso sobre los hombros. A los hombres que estaban con él les ordenó: rápido, hagan lo mismo que me han visto hacer. Todos los hombres cortaron ramas y siguieron a Abimelec hasta la fortaleza, donde amontonaron las ramas y les prendieron fuego. Así murió toda la gente que estaba dentro de la torre de Siquem, que eran como 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec fue a Tebes, la sitió y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre fortificada, a la cual huyeron todos sus habitantes, hombres y mujeres. Se encerraron en la torre y subieron al techo. Abimelec se dirigió a la torre y la atacó.
Pero cuando se acercaba a la entrada para prenderle fuego, una mujer le arrojó sobre la cabeza una piedra de moler y le partió el cráneo. De inmediato llamó a Abimelec a su escudero y le ordenó: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, lo mató una mujer. Entonces su escudero le clavó la espada y así murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelec estaba muerto, regresaron a sus casas. Fue así como Dios le pagó a Abimelec con la misma moneda, por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Además, Dios hizo que los hombres de Siquén pagaran por toda su maldad. Así cayó sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubal. Capítulo 10. Después de Abimelec surgió un hombre de Isacar para salvar a Israel. Se llamaba Tola y era hijo de Fubá y nieto de Dodó. Vivía en Samir, en la región montañosa de Efraín, y gobernó a Israel durante 23 años. Entonces murió y fue sepultado en Samir. A Tola lo sucedió Yair de Galaad, que gobernó a Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos, cada uno de los cuales montaba su propio asno y gobernaba su propia ciudad en Galaad. Hasta el día de hoy, estas ciudades se conocen como los poblados de Yair. Cuando murió Yair, fue sepultado en Camón. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los de los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron más, él se enfureció contra ellos. Los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo al otro lado del Jordán. También los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti, al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. El Señor respondió: cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas los oprimían, y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por lo tanto, no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. Pero los israelitas le contestaron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Cuando los amonitas fueron convocados y acamparon en Galaad, los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpa. Los jefes y el pueblo de Galaad se dijeron el uno al otro: el que inicie el ataque contra los amonitas será el caudillo de todos los que viven en Galaad. Capítulo 11. Jefté el Galadita era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ven, le dijeron, sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas. Jefté les contestó: ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Los ancianos de Galaad le dijeron: por eso ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas, y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió: si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas, y el Señor me los entrega,
entonces de veras seré el caudillo de ustedes. Los ancianos de Galaad le aseguraron: el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe, y reiteró en Mizpa todas sus palabras en presencia del Señor. Entonces Jefté envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran: ¿qué tienes contra mí, que has venido a hacerle la guerra a mi país? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: cuando Israel salió de Egipto, se apoderó de mi tierra desde el Arnón hasta el Jaboc, e incluso hasta el Jordán. Ahora devuélvemela por las buenas. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey amonita, diciéndole: así dice Jefté: Israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cades. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom, diciéndole: danos permiso para pasar por tu país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. Le enviaron el mismo mensaje al rey de Moab, pero él tampoco aceptó. Así que Israel se quedó a vivir en Cades. Después anduvieron por el desierto y, bordeando los territorios de Edom y Moab, entraron en territorio moabita por la parte oriental y acamparon al otro lado del río Arnón. No entraron en el territorio moabita, pues el Arnón era la frontera. Entonces Israel mandó mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, que gobernaba en Hesbón, y le dijo: permítenos pasar por tu país hasta nuestro territorio. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió a todo su ejército y acampó en Yahaza y luchó contra Israel. El Señor Dios de Israel entregó a Sihón y a todo su ejército en manos de Israel y los derrotó. Así tomó Israel posesión de toda la tierra de los amorreos que vivían en aquel país, ocupándolo todo desde el Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. El Señor Dios de Israel le quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel. ¿Y tú nos la vas a quitar? ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios Quemos te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. ¿Acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso alguna vez entró él en litigio con Israel o luchó contra ellos? Hace ya 300 años que Israel ocupó a Hesbón y Aroer, con sus poblados y todas las ciudades en la ribera del Arnón. ¿Por qué no las recuperaron durante ese tiempo? Yo no te he hecho ningún mal. Tú, en cambio, obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. Que el Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia en esta contienda entre israelitas y amonitas. Sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Jefté. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas, y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit, y hasta Abel-Keramín. La derrota fue muy grande. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, replicó ella, le has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme esta sola petición, añadió, ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses
para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Está bien, puedes ir, le respondió él, y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses volvió a su padre, y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De allí se originó la costumbre israelita de que todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galaad. Capítulo 12. Los hombres de Efraín se alistaron y cruzaron el río hacia Safón, y le dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a luchar contra los amonitas sin llamarnos para ir contigo? Ahora prenderemos fuego a tu casa, contigo adentro. Jefté respondió: mi pueblo y yo estábamos librando una gran contienda con los amonitas, y aunque yo los llamé, ustedes no me libraron de su poder. Cuando vi que ustedes no me ayudarían, arriesgué mi vida, marché contra los amonitas, y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué, pues, han subido hoy a luchar contra mí? Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, y lucharon contra los de la tribu de Efraín. Los de Galaad derrotaron a los de Efraín, porque éstos les habían dicho: ustedes los galaaditas son renegados de Efraín y Manasés. Los galaaditas ocuparon los vados del Jordán que conducen a Efraín, y cada vez que algún sobreviviente de Efraín decía: déjenme cruzar, los hombres de Galaad le preguntaban: ¿eres de la tribu de Efraín? Si él contestaba: no, ellos decían: muy bien, di Shibolet. Si decía Sibolet, porque no podía pronunciar la palabra correctamente, lo agarraban y allí mismo en los vados del Jordán lo degollaban. En aquella ocasión murieron 42,000 hombres de la tribu de Efraín. Jefté gobernó a Israel durante 6 años. Cuando murió Jefté el Galadita, fue sepultado en su pueblo de Galaad. Después de Jefté gobernó a Israel Ibsán de Belén. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. A sus hijas las dio en matrimonio a gente que no pertenecía a su clan, y para sus hijos trajo como esposas a 30 muchachas que no eran de su tribu. Ibsán gobernó a Israel por 7 años. Cuando murió, fue sepultado en Belén. Después de Ibsán gobernó a Israel Elón, de la tribu de Zabulón, durante 10 años. Cuando murió Elón el Zabulonita, fue sepultado en Ayalón, en el territorio de Zabulón. Después de Elón gobernó a Israel Abdón, hijo de Hilel de Piratón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos, cada uno de los cuales montaba su propio asno. Gobernó a Israel durante 8 años. Cuando murió Abdón, hijo de Hilel, fue sepultado en Piratón, que está en el territorio de Efraín, en la región montañosa de los amalecitas. Capítulo 13. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba, pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa, y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo.
Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: «Está aquí, el hombre que se me apareció el otro día». Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: «¿Eres tú el que habló con mi esposa?». «Sí, soy yo», respondió él. Así que Manoa le preguntó: «Cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse?». El ángel del Señor contestó: «Tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado». Manoa le dijo al ángel del Señor: «Nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito». Pero el ángel del Señor respondió: «Aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor». Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor, así que le preguntó: «¿Cómo te llamas, para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra?». «¿Por qué me preguntas mi nombre?», replicó él. «Es un misterio maravilloso». Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. «Estamos condenados a morir», le dijo a su esposa. «Hemos visto a Dios». Pero su esposa respondió: «Si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas esas cosas ni anunciado todo esto». La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan, entre Sora y Estaol.